Hola, muy buenas noches. Estamos al aire, son las 9:31 de la noche y precisamente iniciamos este programa que es un proyecto con varios periodistas de varios estados, de varios medios. Este programa que se llama Detrás del Prompter. Y es que México declara emergencia sanitaria por el COVID-19 y es por eso que esto nos obligó a hacer este programa, a usar las tecnologías, a subirnos a las redes sociales, a transmitir a través de Facebook para poder hacer periodismo multimedia, periodismo digital. Y es por eso que un grupo de periodistas, sin miedo, sin guión, sin línea editorial, decidimos hacer Detrás del Prompter, porque creemos que hay muchos talentos detrás del prompter. Por eso que saludo a Alina Pulán en la Ciudad de México, a Héctor Mesa en la Ciudad de México, a Rommel Paz en Tabasco, a Abel Cuapa en Puebla, Alberto Arana, precisamente también en la Ciudad de México, y también está con nosotros Ale también, que se va a conectar en unos minutos, Monse Ortiz y Diego Rodríguez, todos nosotros en un esfuerzo para llevar información, para precisamente no caer en la desinformación y las fake news, y es que damos entrada a esta transmisión en vivo. Les pido que se queden con nosotros esta hora y media de programa que vamos a hacer para ustedes, y comienzo con la nota que dieron hace hace unas horas las autoridades, y comienzo contigo, Héctor, que nos platiques precisamente. Tú estás en la Ciudad de México, tú estuviste en la conferencia de prensa que tuvieron las autoridades, el secretario del Gobierno Federal. Héctor, pues, ¿cuál fue precisamente el mensaje de las autoridades declaratoria de emergencia ante el COVID-19? Héctor, estás al aire. Muchas gracias, Miriam, y saludos a toda nuestra audiencia. Pues así es, yo creo que es una conferencia de prensa muy interesante la que se vivió hoy en día, principalmente porque ya se enfatizó, como bien decías, el estado de emergencia sanitaria. Ojo, no toque de queda. Eso es muy distinto, y es algo que han aunado las autoridades mexicanas que no van a hacer, precisamente porque se mantienen en este sentido, pues de una cuestión más humanitaria, más sanitaria. Cabe destacar que pues ya rebasamos la barrera de los 1,000 casos positivos, estamos en 1,094 casos confirmados ya, 2,754 sospechosos y unos 5,635 posibles casos descartados, 28 muertes. Entonces, se anunciaron distintas medidas que se van a tomar de acuerdo con la reunión que se llevó a cabo por parte del Consejo de Salubridad, y pues a mí me gustaría destacar una que precisamente ya se estaba previendo, ¿no? Y que creo que el subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, ya había reiterado en diversas ocasiones, que era precisamente la suspensión de todas las actividades no esenciales, pues del 30 de marzo al 30 de abril, siguiendo con el mes estipulado, solo que se tuvo que alargar un poco más, ¿no? Precisamente hoy nos encontramos en fase 2, están previendo ya entrar en una fase 3. Mi pregunta aquí para la reflexión que todos nos deberíamos de hacer es realmente, ¿se tomó a tiempo o se tomaron a tiempo las medidas que están anunciando en esta etapa? Y sobre todo, ¿qué tanto nos puede resultar un modelo como de este tipo, que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud nos ha felicitado a México pues en toda esta cuestión, pues debe de replantearse realmente y hacerse conciencia, sobre todo en la parte social, a la gente de salir, no salir? Bueno, dentro de las medidas también déjenme destacar un punto: el resguardo domiciliario voluntario. Y obviamente que ya no debe de haber una persona mayor a 60 años, además de que existan con sus problemas de diabetes, hipertensión, o que sean una parte vulnerable en las calles, ya precisamente por eso, para evitar que tengan una mayor propagación y mayor facilidad de contagio. Ahora bien, el regreso, si todo llega a salir conforme lo que ellos dijeron en la conferencia, lo planeado, se debe de hacer sobre todo una cosa énfasis: que uno, podamos ver la parte
de que un regreso escalonado, ¿no? Un regreso a las actividades y entiendo que todo mundo hoy, cuando se anuncien estas medidas, quiera salir, pero hay que hacerlo poco a poco este regreso. Hay otra medida muy importante que se anunció y que ahí es especial énfasis, ¿no? Sobre todo para el sector privado. Obviamente, como saben, se van a aplicar sanciones debido a esta emergencia sanitaria que se han aplicado y pues, están en el artículo. De hecho, Ebrard hizo mucho énfasis en ese aspecto, de que apelemos principalmente a las sanciones en caso de que las empresas que no cumplan con estos requisitos de guardar esta declaratoria de emergencia sanitaria, pues al final del día lo dijeron claro, no, y creo que eso se resume en las palabras de Ebrard, van a perder su empresa en pocas palabras, porque no la van a poder mantener, les van a clausurar los negocios, sobre todo, y pues también o es una clausura o una multa muy alta, o van a encontrar, van a perder su parte esencial, ¿no? A mí algo que me gustaría destacar de aquí principalmente es la posibilidad de un sistema de salud, de un sistema de salud que realmente yo diría está rebasado, no está rebasado. Las autoridades mexicanas ya han dicho que no se cuenta y ya lo han admitido públicamente, que no se cuenta hoy en día con un sistema de salud realmente que nos pueda soportar a todo el país. Por eso se están metiendo con esta campaña de quédate en casa, de forma voluntaria hasta cierto punto, a menos de que se vean obligados a tomar otro tipo de circunstancias, que lo dudo, pero aquí lo interesante además del sistema de salud, es cómo se fue dando también la conferencia de prensa, porque a mí algo que me llamó mucho la atención de esta conferencia es cómo dieron el mensaje, ¿no? Vimos la participación nula de una secretaria de gobernación que es la segunda al mando y que realmente ella debió de dar el mensaje. Yo pensé que por estar ahí por orden de importancia, tenía una participación clave. Héctor, la secretaria yo creo que estaba ahí por un tema de representar precisamente al gobierno federal. Estaba en representación del presidente, a lo mejor ella era la que tenía que emitir la declaración de emergencia sanitaria, sin embargo le dejó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que precisamente leyera cuál era la declaratoria. Ahora te pregunto, Héctor, ¿cómo ves precisamente esta información que se da en la ciudad de... Yo veo esta información que acaban de dar como un mensaje que la población debe de seguir. Y ya no creo que debe de estar consciente, debe de crearse una mayor conciencia respecto a todo lo que se está dando. Creo que el gobierno mexicano ha sido claro, ellos no quieren llegar a ser autoritarios. Creo que también lo dijeron con este apoyo, están tratando de hacer todo lo posible para tener estas medidas de salubridad adecuadas. Cabe recordar que al final del día los expertos en epidemiología, en salud, pues al final del día es el gobierno. Entonces son a través de las autoridades sanitarias, a través de los médicos, de los especialistas, ¿no? Entonces yo creo que tratan de hacer un mensaje claro y contundente a la sociedad para, una, quedarnos en casa. Otra, pues para seguir las medidas de prevención, ¿no? Y creo que también hay varios puntos a destacar aquí, que a lo mejor no se tocaron, pero van a ser clave conforme pase este mes de aislamiento, que es precisamente el tema del abastecimiento en cuestión de comida, de alimento, de agua. También va a ser un tema recurrente, ¿no? Y muchos lo decían, porque también en la Ciudad de México, pues el abastecimiento de agua, lo mencionó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, hace apenas la semana pasada, que ya estaban teniendo problemas con el abastecimiento de agua, pero que lo iban a solucionar con pipas. Entonces son varios puntos que hay que tomar en cuenta y que se podrán analizar conforme pasen los días o las semanas. Muchísimas gracias, Héctor, por tu información y a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Sumamos a la periodista y redactora Alejandra
que precisamente ya está aquí con nosotros, está conectada. Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Te saludo con gusto para que nos des información importante acerca del coronavirus y la importancia de escuchar a las autoridades, perdón, a los científicos, a los expertos, Ale. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Los saludo con gusto. Y pues ante toda esta situación y hasta podemos decirlo una ola de temor que se ha creado en torno al COVID-19 y las medidas que están tomando algunos países como el confinamiento, el cierre de fronteras, también sobre todo principalmente eso, el confinamiento, el aislamiento total de la población y el cierre de fronteras, como lo que ha hecho Reino Unido, la India o incluso el Perú de este lado de Latinoamérica, los virólogos y epidemiólogos internacionales se sienten de alguna manera excluidos de las decisiones que ha tomado la Organización Mundial de la Salud y de hecho las consideran, en sus palabras, como un grave error. Por ejemplo, vamos a citar algunos expertos, que incluso ustedes los pueden buscar en algunas redes sociales. Por ejemplo, el alemán Wolfgang Beder, quien es expresidente de la Comisión de Salud del Consejo Europeo. O sea, imagínense la talla que tiene este hombre, ¿no? También está el argentino Pablo Goldsmith, quien es un prestigiado virólogo y voluntario también de la OMS, y Manuel Elkin. ¿Quién es Manuel Elkin? El creador de la vacuna contra la malaria. Estamos hablando de personalidades muy fuertes que se sienten de algún modo excluidas de estas decisiones y que cuestionan, califican como un grave error el cierre de fronteras porque afecta terriblemente a la economía. Ellos, por ejemplo, señalan que el SARS, que surgió en 2003, tuvo una tasa de letalidad del 10%. El MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, tuvo incluso, fue mucho más agresivo. Estamos hablando de un 20, un 40% de letalidad en comparación al COVID, que en realidad es mucho menor, al 10% hasta el momento. Ellos se preguntan cómo pudieron sobrevivir las economías sin sucumbir ante este tipo de pandemias que incluso fueron mucho más fuertes. Por ejemplo, Pablo Goldsmith, él señala que dejar a la gente sin trabajo, despedirla o decirle, ¿sabes qué? Vamos a parar por completo, es un total error. O sea, es totalmente absurdo que te corran de tu trabajo, que te despidan por tener una gripa. Ellos lo consideran así. ¿Por qué lo señalan así? Ellos señalan que la OMS decretó una pandemia en condiciones que son muy cuestionables. Cuestionan que lo que dijo la Organización Mundial de la Salud fue realmente, se tomó obviamente como el máximo representante, la máxima autoridad a nivel mundial en aplicar este tipo de criterios sin ninguna otra supervisión. Ellos dicen, bueno, ¿saben qué? En esta ocasión, lo que pasó con el COVID-19 es que se hizo una declaratoria, se aisló el virus, se le puso un nombre, se hizo un conteo de cuántas personas hay contagiadas, cuántas activas, cuántas fallecidas, y inmediatamente la información se globalizó. Se globalizó a un punto en el que todo mundo entró en un conflicto y en un temor injustificado. Ellos señalan, por ejemplo, el epidemiólogo Wolfgang Beder, él señala, a ver, de un momento a otro se hizo esta declaratoria, se difundió y se hizo el temor constante. Él incluso en estos momentos ha interpuesto un recurso para investigar a quienes de la Organización Mundial de la Salud, quienes decretaron este sentido de declarar pandemia al coronavirus. Ellos señalan incluso que hay la diferencia entre el COVID y otras infecciones fue precisamente la globalización de la información y esta declaratoria de pandemia que hizo la OMS. Ahora, por ejemplo, ellos consideran que también se han hecho, de alguna manera, los países han actuado con mucho temor al respecto. Por ejemplo, y también señalan que hay un trasfondo político de todas las naciones más afectadas. En este momento, pues China, como lo vimos, fue el epicentro del virus en esta ocasión, y pues, ¿cómo le sirvió a su gobierno? En primera,
mostrar a todo el mundo y a sus ciudadanos que su país está haciendo algo, que tiene la tecnología, que tiene los recursos para luchar contra este tipo de enfermedad. Entonces, lo que señala, por ejemplo, Wolfgang Beder, el alemán Wolfgang Beder, quien reiteró su cargo, él es epidemiólogo y expresidente de la Comisión de la Salud del Consejo Europeo, él señala que de un momento a otro, por el mundo, vimos controles del tipo en aeropuertos, están colocando sensores de temperatura. Vemos robots dispersando líquidos antibacteriales por toda la ciudad. Vemos robots que están llamando a la gente a que siga la cuarentena y totalmente se resguarde en sus casas. Vemos también, por ejemplo, no sé, controles incluso para que no toques el elevador y actives un comando holográfico y te lleve al piso deseado, pero finalmente pues no tengas ningún problema, ¿no? Para tocar. Entonces, ante ese despliegue de tecnología, pues China lo está aprovechando, subiéndose al coronaespectáculo, como lo llaman algunos, para demostrar su potencial, demostrar que puede hacer este tipo de situaciones. Entonces, al respecto, ellos pues lo cuestionan mucho, ¿no? Dicen que es una medida totalmente arbitraria, totalmente grave. ¿Qué hubiera pasado? Cuestionan ellos, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, se hubiera hecho el mismo eco con las 6.300 muertes que hubo en España en 2019, tan solo por influenza estacional? Cuestionan qué hubiera pasado si se hubiera hecho global la información de que 15,000 personas murieron también por influenza tipo A en 2018, tan solo en España. Pues claro que hubiera habido un boom mucho más grande. En esta ocasión, las redes sociales y los demás medios pues han hecho globalizado la información. Por otro lado, por ejemplo, Manuel Elkin, quien es el creador de la vacuna contra la malaria, él señala que realmente esto de cerrar las aerolíneas, de cerrar las fronteras, pues no es algo que estén consultando realmente a los virólogos en esta situación. Él incluso acusa en algunos programas que lo han entrevistado que la Organización Mundial de la Salud no se ha acercado a él a preguntarle, bueno, tú dame tu postura. ¿Qué es lo que tú dirías, tú creador de la malaria, al respecto? Dice, no, pues yo en mi caso lo que haría y en lo que concuerdan los demás epidemiólogos es, a ver, vamos a aislar únicamente a los contagios confirmados, vamos a rastrear y examinar a las personas que tuvieron contacto con ellos y nada más. Guardar la medida de sana distancia que han proclamado hasta el momento nuestras autoridades, pero que desgraciadamente por esta presión externa y esta desinformación creada, según los epidemiólogos que te menciono, por la misma Organización Mundial de la Salud, pues estas medidas no son populares. Vemos constantemente en redes sociales mucha gente que empezó a atacar al gobierno de la Ciudad de México ¿por qué no desplegaron controles de termómetro de temperaturas en el aeropuerto? ¿Por qué no han declarado esto si Colombia ya está abriendo? Por Dios, es lo que dicen los epidemiólogos. Ellos no están de acuerdo, lo consideran una exageración. Uno de ellos, reitero, Wolfgang Beder, ya interpuso un recurso de investigación contra la declaratoria de pandemia de la OMS, pues para ver por qué está organizando esto. Todo esto conduce a saturar el sistema de salud, a quebrar la economía, quizá para crear un nuevo orden mundial. Políticamente les funciona a algunos gobiernos para mostrar su poder y pues ahora sí que a los que les conviene, no hay sistema de salud alguno en el mundo que soporte una saturación de esta naturaleza. No hay sistema de salud mundial que la soporte. Incluso China, que en estas semanas ya no ha tenido contagios locales, aún sigue con algunos casos activos incluso que están siendo importados, ya no locales, pero sí. Entonces, de alguna manera, si tomamos en cuenta esto, pues podemos concluir que quizá el gobierno mexicano ha actuado con la cautela necesaria de acuerdo a lo que dictan los criterios de salud, pero no son sus medidas tan populares, quizá no son tan políticamente correctas. Esta es lo que comentan estas personas. Este tema que tocas, precisamente muy completo la opinión de
expertos respecto al tema, lo que nos diste un panorama excelente de todo lo que ha pasado en los países. Y justamente vamos a hacer un programa con todos los periodistas que están en otro país. Yo te invito a que el próximo programa con esta perspectiva internal, que fue muy interesante, y tú que hayas participado en este primer programa, Ale. Muchísimas gracias, Miri, te saludo con gusto y aquí estamos cuando gustes. Muchas gracias, nos quedamos con la invitación del próximo programa, lunes 9:30 de la noche a través de Facebook Live. Lo despido, Ale, para pasar al coronavirus en los estados. Y adelante, gracias. A Monse. Gracias. Le doy la bienvenida a Monse Ortiz, que precisamente se suma a esta transmisión. Ella está en el estado de Querétaro, si no mal. Precisamente, Miri, estamos acá en el municipio de Juriquilla, Querétaro. Gracias, Monse. Y transmisión de coronavirus en los estados. Abel Cuapa, él está en Puebla y nos va a dar información acerca del estado de Puebla. También esta transmisión de estados a Rommel Paz, él está en Tabasco, uno de los estados donde el gobernador resultó positivo. Entonces, Monse, vamos a ir un poco más tarde contigo, que nos des alguna recomendación precisamente de cómo llevar la cuarentena, pero antes denos un panorama muy rápido acerca de cómo se encuentra Querétaro en el coronavirus. Después voy a ir con Abel Cuapa en Puebla y al último con Rommel Paz. Entonces, Monse, adelante con tu reporte. Precisamente, Miri, en Querétaro ya suman 6 casos de COVID-19 que han superado acá en Querétaro el coronavirus en la entidad. Así lo informó a la Secretaría de Salud este día, mi querida Miri. Según el último reporte de la Dependencia de Salud queretana, este domingo 3 pacientes más, el domingo, el día de ayer, fueron dados de alta sanitaria luego de haber dado positivo al COVID-19 durante la semana pasada. El primer paciente diagnosticado con coronavirus fue dado de alta, quien también superó su periodo de cuarentena y también, dio negativo en la prueba de la enfermedad que, ya sabemos, nació en China el año pasado. Hasta el momento recordemos que el estado de Querétaro tiene 26 casos del nuevo coronavirus en esta entidad. Los pacientes que han sido diagnosticados con COVID han presentado síntomas leves y están pasando la cuarentena en su domicilio. Recordemos que el gobernador de este estado también ya dio positivo en la cuarentena. Varios establecimientos acá, Miriam, han tomado las medidas necesarias para concentrar este virus, para evitar que continúe la propagación. Por ejemplo, varias de las tiendas de autoservicio ya están cerrando a las 10 de la noche y han tomado medidas, por ejemplo, la venta de alcohol ya es hasta las 9 de la noche. Varios de los comerciantes que evidentemente necesitan estar en las calles, continúan ahí. Estos son vendedores de comida, por ejemplo, gente que vende quesadillas, por ejemplo, tacos, continúan en las calles. Muchas de esas personas evidentemente no pueden resguardarse en casa. Monse, teníamos información que Tabasco y Hidalgo eran los gobernadores que tienen COVID-19. ¿Es un mal de Querétaro? Así es. Esta información se dio de último momento. Así es, hace alrededor de 2 horas fue cuando se informó acerca del positivo del gobernador de Querétaro. Francisco Muchas gracias. Bueno, tenemos un poco de problemas de comunicación. Regresamos con Monse en la segunda parte del programa para que nos dé recomendaciones de cómo pasar la cuarentena, y precisamente voy con Abel Cuapa, que él está aquí en Puebla. Abel, buenas noches. Preguntarte cómo se vive el COVID-19 en la capital poblana, en el estado. Hoy hubo información importante y precisamente es la primera parte que se declara de coronavirus en Puebla. Abel.
¿Qué tal, Miriam? Y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de estas nuevas plataformas. Así es, que bien lo comentas, pues hoy en la mañana en la conferencia aquí en Puebla se han dado diferentes ruedas de prensa con el gobernador y las autoridades de salud. Hoy confirmaron 75 casos ya positivos de coronavirus aquí en Puebla, de los cuales están distribuidos en 12 municipios aquí en el estado, con la capital del país. La capital de Puebla, pues es donde más se concentran los casos, ya tiene 42 y los demás están distribuidos en diferentes municipios al interior del estado. Como bien lo decías, pues sí, la situación está, se ve una situación difícil. Al caminar, por ejemplo, en las calles del centro histórico, de otras periferias de la ciudad, sí se ve el ambiente tenso, la gente ya no circula, hasta parece que si estuviéramos como en un día de vacaciones, ¿no? Entonces, eso sí genera más para los comercios que han cerrado, de diversos giros. Se ve, las cortinas han bajado en el centro histórico y en los alrededores de la ciudad. Ahí sí ya, pues ya tienen conflictos los propios empresarios que han, pues, pedido incluso que se les apoye por parte del gobierno, pues para no estar despidiendo incluso a gente o también ir a descansar a sus empleados a veces sin un goce de sueldo. Ese es el mayor conflicto que se tiene también, digo aquí como en Puebla, como en otras partes del país y también a nivel nacional. Este es el panorama como tal, Miriam, de los casos que se está viviendo aquí en Puebla. Esperemos al menos a nivel federal, pues también han confirmado ya una persona muerta a raíz de estos casos. Quien te platico rápidamente, pues el señor era un ex trabajador, un jubilado del Hospital Universitario aquí en Puebla, y él pues regresó, siguió trabajando, se fue a trabajar al Hospital Ángeles, ahí estuvo como camillero, y fue ahí donde pues le detectaron lo del coronavirus, se fue a hospitalizar al Hospital Universitario, y ya pues ahí fue donde lamentablemente perdió la vida. Sin embargo, esta persona siguió su vida hasta unos días normal, ahora está infectada su esposa y una de sus hijas. Es el panorama lamentable que pues se está viviendo y la muerte ocurrió ayer, 29 de marzo, en el hospital, ahí en el Hospital Universitario. Se explicó, ayer en la noche se daba a conocer el primer caso a nivel nacional en Puebla, pero hoy ya en la mañana las autoridades pues ya dijeron todos los detalles, lo que se puede saber de este señor, porque no dan obviamente nombres ni nada por el estilo, pero sí pues de quién se trataba y cómo es que pues, se llegó a contagiar. Este es el corte hasta este lunes, Miriam. Pues te digo, las calles, sí, el ambiente se siente un poco tenso, y también hay que agregarle, Miriam, me imagino te enteraste, y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues sobre las declaraciones que ha dicho el propio gobernador en sus ruedas de prensa sobre esta contingencia, sobre esta pandemia. La última que dijo y que se viralizó a través de todas las redes sociales, pues fue la que a los pobres de México no tenían que preocuparse por el coronavirus, porque ellos, pues a diferencia de los ricos, eran inmunes a esta pandemia, ¿no? Entonces, eso generó pues mucha polémica, y es que él dijo que, bueno, él se autonombró como también pobre, cuando bien sabemos su historial político y de riqueza que tiene, pues a través de todo lo que ha estado en diferentes puestos políticos, ¿no? Por ejemplo, pues le sacaron sus publicaciones del 2018, de su 3 de 3, entonces, pues que sus 1.8 millones de pesos que ingresó anual. Entonces, todas esas declaraciones sí le generó pues gran conflicto al gobierno aquí en Puebla. Incluso en esa rueda de prensa, Miriam, te platico que pues se transmiten en vivo, ¿no? Las ruedas de prensa se transmiten en vivo a través de Facebook Live. Sin embargo, esa rueda de prensa, inmediatamente al terminarla, se bajó inmediato, y ya después se volvió a subir, pero ya video editado, sin la declaración que había dicho sobre que los pobres de México no tenían por qué preocuparse. Obviamente, pues hay muchos medios de comunicación que graban esas intervenciones, y pues se queda, eso sí, ahí. Entonces, esas declaraciones llegaron a nivel mundial también,
incluso lo manejaron diarios como El País, la BBC, CNN, el Clarín de Argentina. Entonces sí generaron mucha polémica sobre estas declaraciones, pues aquí y hoy te platico la última que dijo en las conferencias presenciales, porque hasta hoy van a ser presenciales, ya a partir de mañana van a ser a través de Facebook y en vivo. Hoy dijo ahí en su rueda de prensa que para las personas que estaban hablando de las personas que si bien se contagian y pues ya no pasa a mayores, sino ya se liberan del virus, pues él decía, no, pues nada más con un pollo de caldo, un caldo de pollo con sus rabanitos, con sus chilitos y su cebolla picada. Eso era también generó ahí en la rueda de prensa algo inquietante, ¿no? Porque sus declaraciones no las mide, sin embargo, pues nada más pues, salen esporádicamente ahí sus declaraciones, mire. Sí, eso te iba a preguntar, tú que estás en la rueda de prensa, Amador Barbosa, lamentablemente sus declaraciones han sido muy desafortunadas, nada dignas de un mandatario estatal, y han sido retomadas por los medios nacionales e internacionales. Puebla, por eso es que está en el ojo del huracán de precisamente los medios nacionales e internacionales. También importante, Abel, para cerrar esta participación, es que los medios en Puebla hicieron una campaña de concientización para precisamente decirle a la población que si sus actividades se lo permitieran, se quedaban en casa. Varios medios de comunicación, de televisión, periódico, radio, y todo hicieron esta campaña de precisamente concientizar a la gente que se quede en casa. Así es, Miriam, desde medios impresos, digitales y también, obviamente, televisión y radio, pues se sumaron a esta campaña para decir quédate en casa. Los medios impresos, los primeros medios impresos, pues fueron aquí en Puebla El Sol de Puebla, El Popular, también se sumó Diario Intolerancia, 24 Horas, y por nombrar algunos de impresos, que en sus portadas publicaron la primera, en lugar de llevarla de 8 columnas, que tradicionalmente se lleva, la portada era eso, la quédate en casa, la frase hashtag y la frase quédate en casa, y pues obviamente decía que este medio de comunicación se sumaba a la campaña para que la gente no saliera de sus domicilios. Posteriormente ya también los medios de televisión y digitales hicieron unos videos donde de diferentes directores o presentadores de medios, pues ahí decían que también se sumaban a esta campaña de quédate en casa a través de lo más que se pudiera, ¿no? También de sus trabajadores y pues de todo el personal que implica para llevar a los medios de comunicación. Aquí también en Puebla algunos periódicos impresos no se están imprimiendo, simplemente todo es digital, como El Sol de Puebla, El Popular también, o sea, es digital. Ahorita todo se maneja, salen las portadas, pero digitales, no salen a la venta al público, porque por lo mismo, pues de que pues la gente no queremos que salgan y la gente se quede en sus casas. Así está la campaña ahorita en Puebla, pues para concientizar a la población para que se siga quedando en casa, y más en esta etapa que acaban de hace unas horas dar a conocer a nivel nacional. Muchísimas gracias, Abel. Y justo de Puebla nos vamos a Tabasco, sumamos a Rommel Paz. En Tabasco, ¿cómo se vive un estado con un gobernador positivo de COVID-19 y con una secretaria de salud que dio positivo también al coronavirus? Rommel, adelante, muy buenas noches. Gracias, Miriam, gracias a todos los compañeros y bueno, también buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma. En efecto, Miriam, fíjate que durante el fin de semana Tabasco volvió a ser prácticamente tendencia tanto en las redes como en la información que se ha venido generando en las últimas horas. Esto debido, como lo dices, bueno, pues el gobernador, prácticamente el licenciado Adán Augusto López Hernández, se había hecho ya prácticamente 2 pruebas contra el COVID-19. La primera, que fue el pasado 19 de marzo, en donde afortunadamente el resultado fue negativo. Sin embargo, el gobernador
continuó con su agenda gubernamental y de alguna u otra forma el fin de semana fue cuando se dio a conocer este hecho que desafortunado, sobre todo porque pues bueno, son noticias que no esperamos debido a esta pandemia que se ha venido registrando. El 27 de marzo, para ser exacto, fue cuando él decidió hacerse esta segunda prueba de salud y es donde le dan a conocer que es prácticamente positivo al COVID-19. Él mismo lo informa a través de su cuenta personal de Twitter, en donde da a conocer que después de esta prueba se ha confirmado que fue positivo. Después de estas últimas horas en que se ha dado a conocer esta información, obviamente el mandatario estatal ha optado por aislarse durante los próximos días para estar al pendiente de su salud y de alguna forma también no ser portador o transmisor de esta enfermedad hacia otras personas en el ámbito estatal. De esta forma es como él también ha dado indicaciones para que, bueno, sea el propio secretario de gobierno del estado de Tabasco, el maestro Marco Rosendo Medina Filigrana, quien asuma su lugar para dar las indicaciones en todas las materias de salud y lo que compete a todo el ámbito gubernamental en el estado de Tabasco. No sin antes decirlo que el propio mandatario estatal, el licenciado Adán Augusto López Hernández, bueno, pues ha dado también un mensaje de aliento y también ha salido el día de hoy a través de su cuenta de Twitter, en donde da a conocer que su estado de salud es de alguna forma estable y también estará al pendiente de todo lo que suceda en los próximos días, en los próximos meses, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el COVID-19 en el estado de Tabasco. No sé si gustas, podemos escuchar parte de lo que dijo. Precisamente un poco de lo que dijo el gobernador. A ver si tiene audio. Creo que no tenemos audio, Rommel, del gobernador, pero lo estamos viendo en pantalla. Precisamente, ¿cuál fue el mensaje, Rommel? Si nos pudieras ayudar, por favor, con lo que dijo el gobernador. Sí, claro que sí. Básicamente, invitar primero que nada a los tabasqueños a quedarse en casa. Reiteradamente lo ha dicho él, que bueno, lo importante es esto para poder disminuir exactamente el nivel de contagio entre los tabasqueños. Y bueno, también les dijo que él está al pendiente de todas las condiciones y también de las acciones y las directrices que se han venido tomando conforme a las medidas para seguir previniendo el coronavirus aquí en el estado de Tabasco. Los invitó nuevamente a estar en casa, quédense en casa, estoy bien, estoy tranquilo, estoy de alguna forma estable y bueno, pues está cuidando su salud. Son algunas de las palabras y expresiones que él dio a conocer justamente el día de hoy para darles detalles de cuál era su condición de salud en las últimas horas. De esta forma es como, bueno, pues se dio a conocer durante el fin de semana y pues bueno, las horas han seguido y de ello también podemos decir que todavía no nos habíamos recuperado de esta información del contagio del COVID-19 del gobernador del estado, el licenciado Adán Augusto López Hernández, cuando esta tarde, justamente en rueda de prensa por parte de las autoridades de salud en la entidad, quien encabezó esta rueda de prensa fue precisamente el doctor Leopoldo Gastelum, quien es subsecretario de Salud Pública en la entidad. Y bueno, pues estaba dando justamente los datos, las generalidades de cuál ha sido el comportamiento del COVID-19 en las últimas horas, cuando, bueno, le pasan una tarjeta en donde, bueno, podemos decir que también a él le sorprendió la noticia y es cuando él les da a conocer a los medios de comunicación que estuvieron presentes esta tarde en esta rueda de prensa que la ausencia, la justificación por la cual no estaba la titular de la Secretaría de Salud en Tabasco, la doctora Silvia Rondán Fernández, era debido a que se había realizado la prueba de coronavirus durante el fin de semana también y había salido desafortunadamente positivo. Esta fue la otra noticia, prácticamente los datos duros quedaron a un lado después de que el doctor Leopoldo Gastelum da a conocer este dato de que la titular de salud en Tabasco
ya tiene también el virus COVID-19 y bueno, también está confinada a su aislamiento durante los próximos días. ¿Cómo pudo haber ocurrido justamente este contagio de la doctora Silvia Roldán Fernández, secretaria de Salud en Tabasco? Bueno, nos detallan las autoridades de salud en la entidad de que fue a través del esposo de una de sus colaboradoras más cercanas como se contagia justamente de COVID-19. Esto lo que provocó es encender nuevamente las alarmas al interior de todo el aparato de salud en la entidad, porque bueno, de alguna forma la doctora Roldán, como le dicen aquí en Tabasco, habría tenido también contacto con otros colaboradores más cercanos, lo cual de alguna forma también pudieran estar contaminados con el virus COVID-19. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. En primera instancia, la presencia del virus del mandatario estatal, el licenciado Adán Augusto López Hernández, y posteriormente la doctora Silvia Roldán Fernández, la que vemos justamente en esta imagen, que también dio positivo al COVID-19 en las últimas horas. Complementando esto, bueno, pues vamos a los números. Básicamente, Tabasco no ha sido la excepción en cuanto a la presencia del COVID, y bueno, hoy nos daban a conocer las autoridades de salud que van alrededor de 39 casos, 6 más de los reportados el fin de semana. Nos decían que habían 33, el día de hoy nos dan a conocer que son 39 los casos ya. Entre ellos, ojo, hay un menor de edad de 6 años que ya tiene el COVID-19 aquí en la entidad. Además que de los 17 municipios, en 6 hay presencia de COVID-19. Por mencionar algunos, en el municipio del centro, la capital del estado de Tabasco, tiene 31 casos de COVID. El municipio de Cárdenas tiene 1, el municipio de Comalcalco son 3, en Nacajuca tenemos la presencia de 2 personas con COVID, en Jalpa de Méndez 1 y en Emiliano Zapata 1. Digamos que de lo malo también podemos sacar lo bueno, porque quien fuera el primer caso de COVID-19 en Tabasco, afortunadamente ha salido ya de este cuadro del virus, y nos comentaban también las autoridades de salud que esta tarde noche podría dársele ya de alta o la prealta a esta persona que fue el primer caso de coronavirus en Tabasco. Estas son las cifras, las que vemos. Prácticamente se han realizado 131 pruebas de forma sospechosa que están todavía bajo análisis. 111 en las últimas horas también han sido pruebas negativas, afortunadamente. Y pues bueno, ese es a grandes rasgos el panorama del coronavirus aquí en el estado de Tabasco, y obviamente pues preocupados porque de alguna u otra forma también los medios de comunicación que estuvieron presentes el día de hoy en la rueda de prensa retomando el tema, en donde se daba a conocer que la doctora Silvia Roldán Fernández, la titular de salud, había contraído el COVID-19, pues bueno, ellos alzaban la voz porque de alguna forma en las últimas semanas también habían estado justo con la secretaria de salud en esas mismas ruedas de prensa que se realizan por la tarde, y bueno, la preocupación de los medios de comunicación era pedirles el apoyo a través de la Secretaría de Salud para poderles realizar la prueba, y de esta forma también cortar este posible círculo de contaminación del virus, al menos en estas reuniones de las ruedas de prensa que se realizan al interior de la institución de salud en el estado. Ese es el panorama general, Miriam. De alguna forma, en comparación con otros estados, las cifras todavía son menores. Sin embargo, bueno, pues se han tomado algunas medidas ya en cuanto al comercio, en cuanto al transporte, en cuanto a otros sectores de la población que han tenido un impacto negativo, sobre todo porque los ingresos que tenían en las últimas semanas les ha mermado justamente, y pues bueno, ellos lo que aducen es de que pues desafortunadamente las autoridades los invitan a que regresen a sus casas, a que se mantengan en sus casas, pero ellos dicen que pues obviamente tienen que llevar el sustento a sus viviendas para poder sobrevivir ante esta crisis de pandemia. Hace un momento comentaba a mi compañero Héctor sobre todo de los alimentos que han venido a preocupar también en Tabasco, porque pues bueno, el día de hoy los bodegueros de la central de abasto en la capital tabasqueña han sobre todo alertado de un posible desabasto de algunos productos, sobre todo también por el encarecimiento. Me refiero a los productos como es el frijol, como es el azúcar, como es el huevo, que se han encarecido en las últimas semanas, y de alguna u otra forma en las tiendas y en los
comercios se han venido a disminuir su presencia justamente porque algunos vivales de los comercios se han encargado de ir encareciendo estos productos. Esto es también uno de los puntos claves, sobre todo lo que va a pasar en las próximas semanas, sobre todo porque, bueno, ya han anunciado este tipo de desafortunados de incrementos de productos. Ante esta situación, la propia Oficina de la Defensa del Consumidor en Tabasco ha impuesto ya también 2 multas, sobre todo a 2 comercios por estar encareciendo justamente los productos como es el huevo, el frijol y el azúcar. Otro de los sectores también que han tenido un impacto negativo justamente es el sector restaurantero. Recordemos que hace por lo menos una semana, una de las medidas que tomó el gobernador del estado en conjunto con todo su gabinete es justamente ir cerrando todos estos espacios para invitar a la gente a que se quedara en casa. Los restaurantes básicamente han cerrado prácticamente el 90% en todo el estado y pues bueno, han tenido un impacto considerable. Al menos en Tabasco hay 6,000 restaurantes distribuidos en los 17 municipios. De ellos, solo 980, pues obviamente alrededor de 980 han cerrado en su totalidad. Habrá algunos todavía que están intentando sobrellevar o sobrevivir esta situación, pero debido a que no hay clientes, debido a que no hay movilidad, pues obviamente esto también ha venido a mermar la economía de ellos. Es por eso que sus ventas han caído prácticamente un 60% y esa es otra de las preocupaciones también para que la economía y para que, bueno, pues haya sobre todo movimiento de liquidez en la entidad. El transporte también ha tenido otro impacto negativo, sobre todo porque pues al no haber justamente ciudadanos o usuarios utilizando el transporte público, pues obviamente las filas tanto de taxis como del transporte público, como de diversos corredores, han venido también a tener su impacto y quienes manejaban una afluencia de 14,000 usuarios diario, al menos en uno de los corredores más importantes del área metropolitana en el estado de Tabasco, pues bueno, solamente el día de hoy están justamente dándole movilidad alrededor de 2,000, 3,000 usuarios de un total de 14,000. Poniendo como ejemplo nada más un solo corredor, bueno, en la totalidad hablamos ya de un número mayor, sobre todo porque en las últimas 2 semanas el número de usuarios ha venido a disminuir de manera considerable. Estos son algunos de los temas, Miriam, en los cuales son de los que más importantes que han tenido impacto negativo por la presencia del COVID-19. A esto hay que sumarle que, pues bueno, seguimos siendo información nacional y, por qué no, internacional, con la presencia del COVID-19 en 2 de los funcionarios más importantes de un gabinete de gobierno en una situación de pandemia como lo es el COVID-19 en Tabasco. Rommel, muy completo tu reporte. Y sí, Tabasco, un estado golpeado por las inundaciones, golpeado por la marginación, golpeado por la situación económica que prevalece en Tabasco, hoy también se ve afectado por el COVID-19. Y como dices, pues los 2 funcionarios, el gobernador y la secretaria de Salud, infectados por este virus. Rommel, agradezco tu participación en este programa. Muchísimas gracias por llevarnos de la mano hacia darnos esta información de Tabasco. Te mando un saludo y seguimos pendientes. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y precisamente a esta hora 10:19 damos paso a nuestro tema de análisis, y nuestro tema de análisis es muy importante porque es la cultura en tiempos del coronavirus. Realmente es que en este momento yo cedo el micrófono a mi compañera analista Alina Pulán, que precisamente va a llevar esta mesa de información de la cultura en tiempos del coronavirus. Alina, te saludo con gusto esta noche. Los micrófonos de este programa detrás del prompter son tuyos para precisamente llevarnos a este mucho te gusta, sabes, al respecto.
Muchas gracias, Miriam, y gracias a todos. Primero que nada, espero que estén disfrutando este esfuerzo periodístico que estamos haciendo con muchas voces, con muchos puntos de vista, y esto me parece maravilloso. Agradezco a todos los que se han conectado, a los que están compartiendo, y pues no voy a hablar más para darle paso a alguien que quiero mucho, que admiro mucho y que me da mucho gusto que esté hoy aquí, que es Alberto Aranda de Canal 22. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches a todos. Y también vamos a sumar a Diego Rodríguez, quien está en las filas de Milenio. Diego, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, gracias. Ay, muchas gracias, qué gusto tenerlos aquí. Y pues vamos a aprovechar el tiempo y bueno, creo que la cultura nos ha revolucionado, estamos entre la crisis y entre, pues tenemos varias opciones también para entretenernos, pero pues Alberto, ¿cómo ves que Horacio Franco dio positivo en COVID-19? Una persona muy admirada, talentosísimo. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo cimbró esto pues al gremio cultural? Sí, fíjate que precisamente el fin de semana que él se regresó de Estados Unidos después de 14 días de estar por allá en una gira, está trabajando. De Nueva York, ¿no? En Nueva York, exactamente, pues él manifestó en un video que se sintió mal y fue a hacerse la prueba, y resultó positivo. Y realmente nos afecta porque es una persona muy cercana al gremio cultural, es una persona muy comprometida con las causas sociales, y cimbró mucho, porque todavía escuchamos voces que dicen, es que no sabemos de casos cercanos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un caso cercano. Claro, Ahí tenemos un caso cercano de una persona que está muy comprometida y eso ha generado distintos movimientos. Otros creadores también ya se han manifestado porque la gente se cuide, porque la gente se procure no salir, permanezca en casa. Y bueno, le deseamos pronta recuperación a Horacio, que está ahorita en su casa, está llevando el tratamiento, lo están cuidando, sus seres queridos, cercanos, y entonces todas las mejores vibras para Horacio, para que pueda seguir con todos sus compromisos internacionales y nacionales. Claro. Y Diego, ¿tú cómo ves este acercamiento por parte de estos personajes? Que ¿tú crees que de alguna manera también el hecho de que una personalidad como ellos hable y diga que esto es real, ¿crees que convenza a la gente de quedarse en casa, Diego? Definitivamente, porque tiene ahora sí, como dirían, tienen la influencia para decir que sí, no es como un juego, esto es un virus de veras, esto es un virus que puede ser perjudicial para algunos, incluso mortal para otros. Simplemente el ejemplo más, podemos decir, más notorio ahorita que se ha dado de México, lo que pasó con Omar Fayad y pues su esposa, que es Victoria Rufo. Entonces pues obviamente el impacto de que personalidades de culturales y demás tengan el virus, o sea, sí es importante porque puede decir, oigan, esto no es un juego, esto es de veras. Y también, Alberto, pues bueno, estábamos comentando que Rosana Filomarino, Cecilia Lugo y Eudoro también están pidiéndole a la gente, estas grandes personalidades de la danza, que la gente se quede en casa, a pesar de que, pues bueno, normalmente la invitación es al revés, ¿no? Para que la gente venga, para que la gente esté en los teatros, hoy es al revés. Sí, exactamente. Ellos han usado sus redes y han subido videos precisamente pidiendo a la gente que se quede en casa. Pero también tenemos el caso de estas leyendas que les pones tú a tu foto de Facebook o de Instagram. Por ejemplo, Lila Downs subió su foto con esta hashtag, ¿no? Yo me quedo en casa, no salgas. Y entonces varios creadores también se han sumado a estas iniciativas para crear precisamente conciencia de que no es un juego, de que corre en riesgo la salud, y entonces que tenemos que quedarnos en casa, tenemos que poner nuestra parte, porque ya nos lo han dicho, pueden colapsar el sistema de salud,
Entonces tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que quedarnos en casa y esperar. Y sabes que una cosa que es muy triste y que estoy empezando a ver también en Instagram son las campañas que piden donaciones a uno de los sectores más vulnerables del teatro, que son los escenógrafos, los carpinteros, todas estas personas que obviamente pues viven al día, pero pues ya también tenían comprometidas algunas producciones teatrales. A mí me impactó mucho el caso de la cancelación ya de plano de Chicago, ¿no? En la cuestión del teatro comercial, pero pues ya si hablamos de espacios culturales independientes, pues es mucho más difícil la cosa, ¿no? Entonces, se están ahí empezando a armar algunos paquetes de donaciones, preventas de funciones para después y algunos fondos, pero estamos en un momento muy vulnerable y obviamente la gente a veces piensa que el teatro y todo esto es como muy glamuroso el asunto, pero pues sí, están ahí los golpes tremendos e inversiones, sueldos, porque la mayoría de la gente no lo sabe, pero cada actor cobra por función dada, entonces obviamente todo el sector pues se ve afectado con eso. Claro, digo, el caso más, por ejemplo, en España se canceló A Chorus Line con Antonio Banderas. Okay. Es verdad. Exactamente, entonces, y esto cada día lo vamos a ver, se va a repetir más, lo que tú mencionabas, los centros independientes, los grupos independientes que viven de la taquilla, no subsisten por un subsidio gubernamental, se están viendo severamente afectados. Yo no sé cómo van a pasar todo esto, ahora sí que hay que apoyarlos de alguna manera, pero esto lo vamos a ver más seguido, y no solo en el espectáculo y la cultura, también lo vamos a ver en cuestiones tan sencillas. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que hay un aviario a 2 horas de la Ciudad de México, en Iztapaluca, y que realmente está pasando las de Caín, porque ellos son privados y viven de la entrada de la gente, ¿no? Entonces, hay que apoyarlos. Ellos también están, se llama El Nido, y es el único lugar en México y en América Latina donde se ha logrado reproducir el quetzal. Oh, ok. Y entonces, y es privado, entonces hay que apoyarlos, y esto lo vamos a ver precisamente en muchos sectores. Oye, Diego, y además también tenemos que destacar, Diego y Beto, que la agenda de los museos a nivel internacional y nacional se está viendo afectada porque obviamente pues van a nivel gobierno, por ejemplo, son espacios a veces de 1 mes, de 3 meses, pero pues ahora se recorre e incluso también está afectando cuestiones de exposiciones mexicanas que iban al extranjero, pero también, bueno, los museos en el extranjero, que es algo que me ha gustado mucho, han abierto sus colecciones para que la gente los vea de manera digital, de manera virtual. ¿Tú cómo lo has vivido, Diego? ¿Qué perspectivas tienes al respecto? Pues técnicamente, o sea, es que es lo que por la hora nos queda, porque por lo mismo, hay gente que puede distraerse con viendo la tele, viendo una serie, incluso yendo al teatro, y hay gente que, por ejemplo, conozco, que para los museos es imprescindible de su vida, y entonces cuando les quitas la parte de los museos, dices, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer? Lo más que han hecho, y de hecho con lo que se ha difundido, varios medios, incluso la Ciudad de México tiene algunos museos que se pueden recorrer digitalmente, pues es hacer galerías virtuales. El Luca es el caso más emblemático, es el más conocido, pero por ejemplo también en la Ciudad de México también hay algunos museos que sí se pueden recorrer de forma virtual, pero obviamente es como pasa lo mismo que por ejemplo con muchas experiencias que disfrutamos todos, o sea, como con el cine, el teatro y lo demás, dices, no es lo mismo. Es como y además perdimos lo de Van Gogh, cara, yo no lo alcancé a ver. Ni yo somos muy dos. enojada. Quería irme al turibús y después ver lo de Van Gogh. Sí. Pero Beto, tú también me comentabas entonces que esta exposición, iba a haber una exposición de Frida Kahlo en Chicago y todo esto ya se desbarató, ¿no? Sí, mira, al principio de año, que precisamente nadie esperaba lo del COVID-19, nos habían comentado en el Museo Dolores Olmedo que la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo iba a realizar una gira internacional importante, y una de las paradas era en Chicago el próximo mes. No se ha cancelado, se suspendió hasta el próximo año. ¿Por qué? Por cuestiones precisamente de que ya estaban pactadas fechas. La primera parada de esta exposición va a ser en Holanda,
y después regresará a Chicago hasta el próximo año. No se cancela, se pospone. Esto es importante porque mucha gente pues quiere ver la obra y no es solo de descolgar un cuadro de un museo y llevárnoslo. Hay muchas cuestiones de conservación, exactamente, de conservación, de seguros, de transporte, de logística, para llevar los seguros que son millonarios. Muy caros. Recordemos que Frida Kahlo y Diego Rivera son patrimonio de la nación y entonces son trámites verdaderamente muy fuertes para sacar la obra del país. Porque no pueden salir del país. Entonces, para la gente de Chicago, tengan calma, sí va a llegar Frida, no se cancela, se pospone, pero esto nos habla de una dinámica que nos está transformando la vida. Recordemos también, precisamente, el Festival del Centro Histórico, que ese sí definitivamente se canceló. Sí. Iban a venir producciones muy importantes a México, simplemente el director del Exteatro Colón de Argentina iba a montar una obra aquí en México, todo se canceló. Elisa Carrillo iba a estar también aquí en México con una gala. Tania Pérez Salas también. Tania Pérez Salas, o sea, sí nos está transformando la vida, sí nos está transformando las dinámicas, entonces hay que tener paciencia, y a ver cómo nos acomodamos. Pero bueno, la respuesta de la Secretaría de Cultura es el lanzamiento de esta campaña Contigo en la Distancia, en la que se están montando diferentes obras, incluso, por ejemplo, ahí en cartelera de teatro.mx hay una obra que creo que cada semana van a estar poniendo diferente y que, pues bueno, teatro es diferente, por ahí decían es que eso no es la misma experiencia, pero creo que es una aproximación muy padre para quienes normalmente piensan que eso es muy caro o que la cultura es como para fifís y nice, ¿no? Creo que este momento va a ser muy importante para el renacimiento de las obras y para que vean que en momentos tan críticos como estos, la cultura es lo que nos nutre, ¿no crees, Diego? De hecho, sí, porque es lo que técnicamente está salvando a algunos del aburrimiento. Pues las editoriales que han sacado algunos libros gratuitos, algunas empresas, por ejemplo, allá en Europa, principalmente donde está el foco, pues dieron Netflix y Disney Plus gratis. También tiene que ver ¿Disney Plus gratis? Allá en Europa, tal vez sí. En Europa sí. En Europa, porque todavía porque todavía en México no llega todavía, pero allá en Europa se iba a estrenar, justamente pues lo preestrenaron y pues sí, como una especie de gratuidad, porque cómo puedes saber, y allá que tienen las restricciones más estrictas. Luego es la televisión, luego tienes los libros, buscas cosas viejitas, incluso como no tienes eventos en vivo, incluso tienes que estar repitiendo cosas. Ayer los partidos de fútbol, para la gente que le gusta el fútbol, los está repitiendo ahora. Bueno, ayer que repitieron ahí en Televisa el partido de México-Italia en el 94 y la final de México en la Confederaciones en el 99, y o sea, porque es lo único que queda. Es lo único que quiero volver a ver del 94. Pero chicos, nos queda poco tiempo. Vamos a cerrar como una pequeña cartelerita para la gente que no se deprima, para que aproveche este tiempo. Y pues bueno, a ver, Alberto, cuéntanos un poquito de las descargas gratuitas del INA. Mira, el INA tiene distintas publicaciones, como por ejemplo todo lo que es patrimonio, su cocina. Te metes a la página del INA y la puedes descargar. La revista Alquimia también la puedes descargar gratuitamente. Tiene estos recorridos que mencionaba Diego por distintos museos del INA, el Castillo de Chapultepec, antropología, todos esos lugares que son patrimonios, los podemos conocer. Las zonas arqueológicas. Está haciendo esfuerzos muy bonitos, explicaciones muy lindas en Instagram para que entendamos por cada obra de su colección. También el Colegio Nacional está liberando una publicación diaria. Así es. Y el Colegio de México tiene una plataforma completa para que ustedes puedan acceder a investigaciones y que, no sé, toda la data que siempre quisieron tener, si quieren verificar realmente las noticias si son verdaderas o no, ese repósito es muy interesante.
Hay opciones, Ujú. siempre hay opciones para poder entretenernos y sacarnos a la cultura, y más en estos tiempos. Y por Ujú. último, por ahí les recomendamos los cuentinimos Cuentínimos, de Jorge Fernández, que están el muy gran adorado. interesantes Sí. en Instagram y en Twitter. Lo está liberando diarios, así como Rufus Wainwright. Perdón, yo sé que en México nadie le importa lo que es este hombre, pero es divino y está haciendo conciertos en línea. Les sugiero estar revisando las cuentas de sus artistas favoritos porque están saliendo diferentes cosas interesantes y él hizo esto que se llama Quarantunes, donde todos los días lo hace. Y por último, si ustedes quieren aprender guitarra gratis, y esto no es un comercial, pero si nos quieren patrocinar, adelante, Fender va a dar clases gratis de guitarra, así que si siempre quisieron hacer eso, hoy lo pueden hacer, aquí les dejamos el link. Y pues voy a presentar a mi compañera Monse. Antes de que ustedes se despidan, por favor den sus datos, bueno, de Twitter, lo que ustedes gusten. ¿Cómo nos despedimos? ¿Con qué reflexión nos despedimos? Diego. Diego. Pues más que nada, yo lo veo desde la parte de que esto va a servir sobre todo para, pues va a quedar como en una especie de lugar común, pero pues una cosa es concientizar. Por ejemplo, estaba hace rato con unos posts que sacó la Federación Argentina de Fútbol sobre pues de quedarse en casa, que es una cuestión motivacional, y pues que esto es un partido difícil que se tiene que ganar. Absolutamente. Así es. Yo nada más les pediría que, por ejemplo, después de que pase esta contingencia, se habla mucho de que consumamos lo local, de que vayas a la fonda, a la tiendita de la esquina, vayamos a los museos privados, porque ahorita ya hay gente trabajando. Si bien las administraciones y están cerradas las exposiciones y todas las actividades, pero están los guardias de seguridad, están los que dan mantenimiento a las obras, y ellos siguen trabajando ahí. ¿Por qué? Porque no se puede descuidar todo este patrimonio, ¿no? Entonces, una vez que pase todo esto y que abran otra vez sus puertas, vayamos y reencontrémonos con nuestro patrimonio, que es a final de cuentas lo que nos da identidad como mexicanos, los que hemos podido salir del país, que te dicen Frida, las pirámides, la comida, dices, es que eso es lo que me da identidad y me hace decir, sí, soy mexicano. Entonces, vayamos después de todo esto. Mi amigo Tolstoy Braya dice ahí que lo de Lina suena muy bien, así que a descargar todo, guárdense un disco Alquimia, duro. por favor. Y por favor descarguen a todo. Y por cierto, Anagrama también lanzó algunos títulos gratuitos. Entonces, bueno, yo quisiera Océano está más dando tiempo. Conferencia también, de algunos de sus escritores están dando conferencias, páginas de espuma también, que son cuentos. Entonces son breves, también los está invitando desde España a todo el mundo a unos cuentos que están publicando. Entonces ahí están, búsquelos en Facebook, en Twitter. Absolutamente. Y sobre todo la parte de cuentos, Alberto, es lindísima, es muy rápida. Los cuentos de Gabriel García Márquez, de Cortázar, todo eso es muy fácil de digerir en estos días. Uh-huh. Bueno, pues sin más, vamos a presentar a Monse, que además nos va a presentar varias opciones para que no se queden como mopeds ahí en su casa, tristes porque no han aprendido nada. Aprovechen en las 24 horas del día y se puede aprender, ¿verdad, Monse? ¿Tú qué dices? ¿Qué tal, mi querida Lina? Muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos está viendo en casita durante esta cuarentena. Agradezco mucho a la gente que nos está viendo este esfuerzo que estamos haciendo varios periodistas para llevarles la mejor información también desde nuestras casas. Y bueno, uno de los estragos que ha dejado esta cuarentena, esta distancia, ha sido el cierre, el parálisis prácticamente de toda la educación. Por eso el día de hoy les quiero mostrar varias opciones que tienen desde casita para continuar nutriéndose de conocimiento. Una de ellas es Coursera. Esta es una plataforma educativa que tiene muchísimos cursos, ciencia de datos, negocios, ciencias de la computación. Estos cursos están muy interesantes porque son avalados por instituciones de prestigio, por ejemplo, Google, IBM, varias instituciones también educativas como la Universidad de Stanford, aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México también aporta con varios conocimientos en Coursera. Es totalmente gratuito, lo pueden descargar desde cualquier dispositivo móvil.
Y bueno, yo, por ejemplo, estoy realizando ahora un curso de inglés para periodistas súper útil. Los cursos son dinámicos, es decir, no únicamente se aprende de forma, digamos, leyendo, sino que hay videos que los mismos profesores realizan para que el aprendizaje sea mucho mejor. Esta es una buenísima opción para todas las áreas de conocimiento. Incluso Coursera también tiene opciones para obtener un título. Para estos títulos me parece que sí se tiene que pagar, sí se tiene que pagar efectivamente, pero son cantidades muy bajas, como 300, de 300 a 600 pesos. Se obtiene un título, por ejemplo, de administración de empresas de la Universidad de Illinois, ¿no? Otra oportunidad que tenemos para nutrirnos de conocimiento en casa es el ambiente virtual de idiomas. La Universidad Nacional Autónoma de México lo acaba de aperturar a propósito de esta cuarentena, lo hizo para sus alumnos. Sin embargo, también hay opciones para que puedan aprender el público en general, ¿no? Cursos de comprensión de lectura y estrategias de todos los idiomas, desde el nivel A1 hasta el B2. Esto es abierto para todo público. Si quisieran tomar las clases completas, digamos, el curso completo, habría que ser estudiantes de la UNAM, se pueden registrar, bueno, ahí tienen la página web. Otra de las opciones muy interesantes que, bueno, a mí me encantó y que ya existían antes de la cuarentena, son los diplomados y talleres que está ofreciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exclusivamente de temas, bueno, de derechos humanos, de Defensoría de Derechos Humanos. Y bueno, está increíble porque la mayoría de los diplomados en línea gratuitos te piden un título universitario para poderlos cursar. El de la CNDH no, nada más te pide un registro. Y bueno, son de 120 a 140 horas de valor curricular con reconocimiento de la CNDH. Eso es muy importante porque acabando el curso, la CNDH te ofrece un diploma que avala que tomaste precisamente ya sea un diplomado o un curso. Y bueno, está dirigido a personas que quieran generar conocimientos profundos y sistemáticos sobre derechos humanos específicamente. Otra de las opciones son también cursos que está ofreciendo la UNAM. Esto es muy interesante acerca de la educación mental. Hay uno, por ejemplo, para controlar el estrés, trastornos de ansiedad. Esto es bien importante porque en estos tiempos hay muchísimas personas que se estresan, que se angustian, y esto es natural. Evidentemente todos sufrimos de vez en cuando algún tipo de trastorno, crisis de ansiedad, y más aún estando totalmente encerrados. Estos cursos que está ofreciendo la UNAM también son completamente gratuitos y los pueden ver en aprendomas.unam.mx. Hay muchísimos cursos sobre salud mental, también hablan mucho de la depresión. Otro tema interesante que están manejando es la sexualidad en la vejez, el manejo de la autoestima, por ejemplo, la crianza positiva en los hogares, los efectos físicos y psicológicos del uso de drogas, por ejemplo, la detección temprana de conductas adictivas, la prevención de adicciones, y también se habla mucho sobre temas de amor. Entonces, ahí tienen también otra opción para aprender. Otra más, ya había mencionado a Lina el tema de la Secretaría de Cultura, que está realizando este esfuerzo para personas que se están quedando en cuarentena. Se trata de Alas y Raíces. Este es un programa precisamente realizado por la Secretaría. Se trata de cápsulas que se llaman vitamina C, los contenidos, estas capsulitas que están realizando para niños y adolescentes. Son unas cápsulas muy interactivas que ofrecen breves y dinámicas historias con finales que son elegidos precisamente por el propio público como cuentos de tradición y juegos de trabalenguas. Asimismo, en esta plataforma hay instrucciones también para desarrollar propios laboratorios creativos en los que pueden desde construir un teatro de sombras, por ejemplo, hasta aprender a hacer trucos con malabares. También hay varios temas que tienen que ver con lenguas indígenas. Y bueno, algo que ya se mencionó, ya mencionaron ustedes en el debate de cultura, recordemos, bueno, los esfuerzos que están realizando a nivel global en varios museos, como por ejemplo el Museo del Louvre, que está ofreciendo este tour virtual para que puedan observar varias de las obras más importantes que se encuentran en el museo allá en París.
el recorrido virtual del Museo del Vaticano, también muy interesante, 100% gratuito, lo pueden consultar en la página web del Museo del Vaticano. Y bueno, aprovechando la entrada que daremos para el próximo programa, que será un especial acerca de los periodistas que se encuentran en el extranjero, les presento a Miguel Martínez. Él es corresponsal de México en París y nos manda su reporte para Detrás del Prompter sobre cómo están viviendo ellos la cuarentena allá en París, en la Ciudad del Amor. Vamos a escuchar. Monse, desafortunadamente no podemos escuchar el audio de este compañero corresponsal en París. Ambas lo escuchamos, ¿qué es lo que principalmente nos dice? Bueno, Miguel Martínez, corresponsal para México desde París, nos platica un poco acerca de cómo están viviendo allá la cuarentena. Nos habla, bueno, sabemos que Europa, Francia también fue de los primeros países víctimas de esta epidemia, de esta pandemia. Y Miguel nos muestra un París desolado, es decir, con muy poca gente en las calles. Nos habla acerca de supermercados que están cerrados al público, de las restricciones de salidas que tienen los parisinos para salir y de las prohibiciones que tuvieron que tomar ante este problema, como, bueno, abastecerse evidentemente de alimentos, de enlatados, de diversos tipos justamente de souvenirs para poder vivir. Están completamente encerrados. Bueno, Miguel es periodista, él es reportero, evidentemente también tiene que salir y lo hace con todas las precauciones que tiene que tomar para no contagiarse de este virus. Es un poco lo que Miguel nos platica en este video. Precisamente algo que me llamó mucho la atención de Miguel es que decía que tiene que llenar una forma para poder salir a comprar productos al supermercado. Eso es lo que mucho me llamó la atención, y también, como comentas, ver un París desolado, Monse. Pues precisamente ese es el programa que vamos a tratar la próxima semana, escuchar la experiencia de los periodistas en el mundo, cómo están viviendo el COVID-19. Y justo, Monse, sumamos precisamente a esta parte final de la transmisión a todos nuestros compañeros para despedirnos, para agradecerles el que hayan estado con nosotros, el que hayan aportado a este programa, a esta nueva idea de periodismo digital, el que se hayan sumado en Puebla, en Tabasco, gente de todos los medios. Tenemos personas que trabajan en Milenio, en ADN 40, aquí en Puebla en el periódico El Popular, Héctor también, que está en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, chicos. Les pediría, empezando por Alina, después Monse, Héctor, Abel y Alberto, una reflexión final acerca del COVID-19. Una reflexión que se le quede a la gente para no alarmarse. Sabemos que estamos en una situación complicada, pero precisamente lo que queremos en este programa es informar para evitar la desinformación, las fake news. Y entonces, empiezo contigo, Alina, una reflexión final de este programa para despedirnos y agradecer a todas las personas que nos siguieron a través de Facebook Live. Gracias a todos los que se conectaron, comentaron, interactuaron. Por favor, compartan este video. Pronto estaremos en podcast también para que lo puedan escuchar y les agradecemos esto. Nos vamos a ver aquí todos los lunes a las 9:30 de la noche para empezar a difundir diferentes voces y diferentes notas. A mí y con Miriam era una idea que tuvimos de: yo sé que hay gente valiosísima que muchas veces no sale al aire y ellos muchas veces son las personas más interesantes que yo conozco. Así que, Miriam, muchas gracias por su esfuerzo, gracias a todos por su esfuerzo y aquí tenemos una cita el próximo lunes. Gracias. Monse, una reflexión final desde Querétaro. Pues muchísimas gracias, Alina y Emilia, por la invitación. Me parece que este proyecto tiene muchísimo futuro. Somos varios periodistas precisamente que estamos analizando la coyuntura actual de nuestro país. Muy importante precisamente tener medios alternativos para poder platicar, dar información y analizar acerca de lo que está ocurriendo. Y entonces nos vemos todos los lunes en este medio a las 9:30 de la noche. Gracias a todos por vernos en sus redes sociales.
Muchísimas gracias, Monse. Alberto. La oportunidad de poder compartir todo esto que hemos estado viviendo y transmitirlo de otra manera. No se pierdan el próximo programa precisamente con las voces de los periodistas en el extranjero, mexicanos que viven en el extranjero, cómo están viviendo estas situaciones que es a nivel mundial. Cuídense mucho, por favor. No hay cosa más preciada que la salud. Y muchas gracias y aquí los esperamos. Gracias. Abel. Así es, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo desde este nuevo programa. Quédense en casa lo que puedan, lo más posible, quédense en casa y pues seguimos aquí a la orden informando y dando a conocer los pormenores de toda esta contingencia que estamos viviendo también aquí en México. Gracias, saludos. Gracias por tu participación, Abel. Diego. No, pues un agradecimiento como tal, pues igual los esperamos igual como todos los lunes, y sobre todo para que se cuide, porque justamente lo que estamos viendo a nuestro alrededor es que no es como lo que pasó en 2009, sino que siento que va a ser algo más complicado, y que pues técnicamente es lo que decía hace rato Marcelo, primero que el principio sea lo duro y que al final sea todo más leve. Muchísimas gracias por tu participación, Héctor. Sobre todo, muchas gracias a todos los que han formado parte de este proyecto. Gracias por la invitación, igual por dejarme formar parte de este proyecto. Yo lo único que me gustaría comentar es que la gente siga viendo y escuchando, ¿no? Sobre todo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Creo que la campaña Quédate en casa es muy importante, y creo que también conocer la perspectiva de otros periodistas, de otras voces, y tener este espacio donde ustedes pueden ver y analizar, sobre todo, pues ahora sí que desde distintos medios, que eso lo considero súper bien. Pues está muy padre. Yo las felicito a ambas, tanto a ti, Miriam, como a Lina, como a todo el resto de compañeros que han estado con nosotros. Gracias. Y pues sobre todo a la gente, ¿no? Que no se niegue a escuchar distintas opciones, distintas opiniones, que justamente hoy en estos tiempos es cuando más se deben de escuchar opiniones distintas, pero ojo, también con fundamentos sobre todo. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias a todos, gracias por esta participación. Vemos más periodistas, pasen la voz, y más compañeros periodistas se quieren sumar a este programa. Los micrófonos están abiertos, Alina, para todos los que se quieran sumar de cualquier parte de la República Mexicana, que se pongan en contacto con Alina, que se pongan en contacto conmigo, que se pongan en contacto con todos los periodistas que hoy aparecieron aquí en este primer programa, y sumemos todos, precisamente, hagamos todos este programa, es de todos. Entonces, es la reflexión final, y por favor, si sus actividades se lo permiten, quédense en casa. Alina. Claro que sí, yo disfruto mucho estando en mi casa, y creo que este tipo de ejercicios y de plataformas hoy nos dimos cuenta que nos permite ser tan dinámicos y estar todos juntos con un mismo mensaje en un ejercicio tan padre, y sobre todo con la interacción de la gente. Así que pues ya saben, gracias por los comentarios, gracias a Tolstoy, gracias a... se conectó muchísima gente, a Paulina, a Elke. Bueno, esperemos empezar a crecer nuestra audiencia y empezar a hacer hábitos. Y por favor, les ruego que compartan este video para que más gente pueda escuchar las notas que normalmente dice alguien más, pero la gente que las escribe está aquí nada más. Y ya. Exacto, muchas gracias a todos. Nos vemos próximo lunes, 21 a 30 horas, a través de Facebook Live, a través de la cuenta de Alina Pulán, compartido en todas las cuentas. Pronto tendremos nuestras propias redes, ya les iremos avisando. Programa, exactamente, pronto ya haremos en forma, pero quisimos empezar con esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, nos vemos, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches, bye.